Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La silla metálica chirrió contra el suelo cuando Zar cambió de posición. Sus antebrazos colgaban a los costados, dos de ellos terminaban en muñones vendados donde solían estar sus garras. Las luces brillantes del techo hacían que sus escamas verdes se vieran pálidas y enfermizas. Llevaba 3 horas sentado en esa sala blanca esperando. El comandante Belnot entró por la puerta con un archivo grueso en la mano. El alto oficial de piel azul se sentó frente a Zar y colocó el archivo sobre la mesa entre ambos. La habitación estaba fría y vacía, excepto por 2 sillas, una mesa y un pequeño dispositivo de grabación en el centro, cuya luz roja parpadeaba. Diga su nombre y rango para el registro, pidió Belnot con voz tranquila. Zar, del clan Garra Carmesí. Soy sargento del Cuerpo de Marines de la Coalición, Tercera División de Asalto, respondió Zar con una voz áspera como piedra raspando entre sí. Belnot abrió el archivo y hojeó los documentos en su interior. Un expediente impresionante, sargento. 12 campañas importantes a lo largo de la galaxia. Luchó en Real Prime. Sobrevivió al asedio de Nueva Arturus. Lideró la ofensiva en las minas de cristal de Vega 7. Jamás se retiró de una batalla. Recibió la estrella de hierro por valentía, la garra de plata por liderazgo y la cruz de sangre por sacrificio más allá del deber. Zar no dijo nada. Sus ojos amarillos estaban fijos en la mesa. Se le consideraba uno de nuestros mejores soldados, continuó Belnot. Su comandante de unidad lo solicitaba para las misiones más difíciles. Sus tropas lo seguían a donde fuera, y entonces llegó la campaña en la tierra. Al mencionar la tierra, las garras que le quedaban a Zar se clavaron en sus palmas. Pequeñas gotas de sangre púrpura cayeron sobre la mesa. Por eso está aquí, sargento. El alto mando necesita entender qué ocurrió allá. ¿Cómo perdió la coalición una guerra contra una especie que apenas había aprendido a viajar entre estrellas? ¿Cómo lograron los primitivos derrotar a la fuerza militar más poderosa de la galaxia? Zar levantó la vista hacia Belnot. Sus ojos, aunque apenas tenía 37 ciclos de vida, estaban cansados y viejos. ¿Quieres saber sobre los humanos? Dijo. ¿Quieres saber por qué la mitad de mi unidad está muerta y la otra mitad en hospitales mentales? Zar se recostó en su silla. Entonces será mejor que traiga más grabadoras, dijo. Esto va a tomar un buen rato. Belnot presionó un botón en su comunicador. Traigan equipo de grabación adicional y algo de agua para el sargento. Miró de nuevo a Zar. Empiece desde el principio. Cuénteme sobre el primer contacto con la Tierra. Zar cerró los ojos. Cuando los abrió, parecía estar mirando algo muy, muy lejano. Se suponía que sería fácil. Solo otro mundo primitivo para anexar a la coalición. Los humanos apenas habían aprendido a construir naves más rápidas que la luz. Sus armas eran básicas. Sus naves, pequeñas. Su ejército, disperso por todo el planeta sin un mando central. ¿Qué les hizo pensar que sería fácil? Nuestros informes de inteligencia decían que eran pacíficos. Dedicaban la mayor parte de sus recursos al arte, la música, las historias. Tenían algo llamado Naciones Unidas que intentaba resolver conflictos hablando en lugar de luchar. Pensamos que eran blandos. Belnot tomaba notas en su datapad. ¿Cuándo se dio cuenta por primera vez de que estaban equivocados? Zar soltó una risa amarga y breve. En la primera batalla. Enviamos 3 escuadrones de destructores a su luna para establecer una base. Una operación simple: aterrizar, construir, enviar un mensaje a la Tierra informándoles que ahora eran parte de la coalición. Debería haber tomado 6 horas. ¿Qué ocurrió? Ocurrió la capitana Lisa Hayes. Zar se levantó y caminó hacia la pared. Apoyó la frente contra el metal frío. Ella comandaba una pequeña patrullera humana, un diseño viejo, probablemente construido 20 años antes de la guerra. Su nave era más pequeña que uno de nuestros transportes de desembarco. Debería haber huido al ver nuestros destructores, pero no lo hizo. Ella atacó. Zar se giró para mirar a Belnot. Una sola nave humana atacó a 3 destructores de la coalición. Al principio nos reímos. Nuestros artilleros ni siquiera podían fijar objetivo,
Su nave era demasiado pequeña y se movía demasiado rápido. Y entonces, comenzó a embestirnos. Belnot levantó la vista de sus notas. ¿Em? ¿Usó su nave como un arma? Afirmó Sar con gravedad. La estrelló contra nuestros motores, nuestros sistemas de armas, nuestras antenas de comunicación. Cada vez que creíamos haber destruido su nave, reaparecía desde otro ángulo, atacando de nuevo. Su nave se deshacía. Pedazos de metal salían volando con cada impacto, pero ella seguía atacando. Sar volvió a sentarse. Le temblaban las manos. Finalmente, acorralamos su nave cerca del lado oscuro de la luna. Sus motores estaban muertos. Sus armas, inutilizadas. El soporte vital, fallando. Enviamos un mensaje exigiendo su rendición. ¿Se rindió? Sar se rió. Su voz era apenas un susurro. Se rió y dijo algo que nunca olvidaré. Dijo, bienvenidos a la Tierra, bastardos feos. Espero que hayan traído suficientes bolsas para cadáveres. Y luego, detonó el reactor de su nave. La voz de Sar se elevó, Belnot. Convirtió su propia nave en una bomba y destruyó al destructor Garra de la Victoria. Murieron 3000 soldados de la coalición porque una humana se negó a rendirse. Belnot escribía con rapidez en su pad. Ese fue un comportamiento inusual para una oficial militar. Eso pensamos también. Supusimos que estaba loca. Tal vez dañada mentalmente por el estrés del combate. Pero luego interceptamos las comunicaciones humanas. ¿Sabe cómo la llamaban? Una heroína. Compusieron canciones sobre ella. Nombraron escuelas en su honor. Contaban a sus hijos historias sobre la valiente capitana que murió luchando contra monstruos del espacio. Se volvió famosa en todo su planeta en menos de un día. Belnot frunció el ceño. ¿Celebraron su muerte? Celebraron su sacrificio. Y fue entonces cuando empecé a entender que no estábamos luchando contra una especie normal. Sar se inclinó hacia adelante. La mayoría de las especies en la galaxia luchan para vivir. Los humanos luchan para ganar. Hay una diferencia, ¿explique? Cuando un soldado riellano queda rodeado, se rinde porque quiere volver a casa con su familia. Cuando una guerrera centuria está en desventaja, se retira porque sabe que puede pelear otro día. Pero cuando un humano queda atrapado sin salida, busca la mejor manera de herirte antes de morir. Belnot dejó su bolígrafo sobre la mesa. Eso parece ineficiente. Eso pensamos nosotros. En la academia militar se enseña que el objetivo del combate es cumplir los objetivos con la menor cantidad de bajas, preservar tus fuerzas, controlar territorio, negociar desde una posición de poder. Es doctrina militar básica para toda especie civilizada en la galaxia. Pero los humanos son diferentes. A los humanos no les importa cuántos mueren si los que mueren son ellos mismos. Solo les importa causar el mayor daño posible al enemigo. La capitana Hayes pudo haberse rendido y habría sido bien tratada como prisionera. En cambio, eligió morir, llevándose a 3000 de nuestros soldados con ella. Desde el punto de vista táctico, no tiene sentido. Pero funcionó. Funcionó mejor que cualquier táctica convencional. La noticia de su ataque se propagó por todas las redes humanas. Cada humano en su sistema solar supo que una de sus capitanas había matado a 3000 soldados de la coalición antes de morir. ¿Y eso lo cambió todo? Sar se levantó de nuevo y comenzó a caminar por la pequeña habitación. De pronto, las naves humanas dejaron de huir de nuestras flotas. Comenzaron a atacar. No para ganar, sino para causarnos el mayor daño posible antes de morir. Nuestros reportes de bajas pasaron de decenas por batalla a miles. El alto mando debió preocuparse. El alto mando estaba furioso. Enviaron más naves, armas más grandes, mejor blindaje. No importó. Los humanos seguían luchando igual, ataques por embestida, misiones suicidas, restos de naves armados como trampas. Cada nave humana destruida se llevaba consigo naves de la coalición. Belnot revisaba sus notas. ¿Cuándo se dio cuenta de que no se trataba solo de tácticas espaciales? Sar dejó de caminar y lo miró directamente. Cuando aterrizamos en la Tierra y nos encontramos con sus fuerzas terrestres. Cuando vi lo que hacen los humanos al pelear por su planeta. Hablaremos de la guerra terrestre en la próxima sesión. Por ahora, necesito entender las batallas espaciales. ¿Cuántas naves perdió la coalición en el primer mes?
47 naves mayores, 12 destructores, 8 cruceros, 3 acorazados y 24 naves de apoyo. Perdimos más naves en el primer mes contra los humanos que en los 5 años anteriores contra todas las demás especies combinadas. ¿Y las pérdidas humanas? Casi toda su flota. Tal vez 200 naves en total. La mayoría eran naves civiles modificadas con armas improvisadas. Deberían haber sido práctica de tiro para nuestros artilleros. Pero no lo fueron. No lo fueron. Zar se sentó con fuerza. Cada nave humana luchó como la de la capitana Hayes. Cada una. Convirtieron sus compartimentos de carga en bombas, sus cabinas de pasajeros en lanzadores de misiles, sus sistemas de soporte vital en armas químicas. Lucharon como si cada batalla fuera la última, porque para muchos lo era. Ese es el punto, comandante. Sabían que iban a morir. Lo planeaban. Grababan mensajes para sus familias antes de cada combate. Se despedían de sus hijos. Escribían cartas para entregar después de su muerte. Pero aún así, luchaban. Belnot cerró el archivo. Continuaremos mañana, sargento. Descanse. Zar negó con la cabeza. Ya no descanso, señor. Cada vez que cierro los ojos, los escucho cantar. Cantaban canciones de guerra humana mientras morían. Incluso cuando sus naves se deshacían, incluso cuando el vacío del espacio los arrastraba a la oscuridad, seguían cantando por los canales de comunicación. Canciones sobre su planeta, sobre sus familias, sobre su determinación de hacernos pagar por cada kilómetro de espacio que tomábamos. Zar caminó hacia la puerta, pero se detuvo. Comandante, ¿sabe por qué pedí esta sesión de informe? Procedimiento estándar después de una gran campaña. El comandante Belnot entró a la sala de interrogatorios con 2 tazas de té caliente. Colocó una frente a Zar y se sentó con la otra. El dispositivo de grabación ya estaba encendido, su luz roja brillaba fija. Ayer mencionó a las fuerzas terrestres, dijo Belnot. Cuénteme sobre la invasión a la Tierra. Zar envolvió la taza con sus garras restantes. El vapor se elevaba del líquido oscuro, pero no bebió. El alto mando estaba enfurecido por las pérdidas navales. Decidieron ignorar la flota humana y atacar directamente el planeta. Un golpe rápido, capturar las principales ciudades y forzar la rendición. Doctrina estándar de invasión. ¿Cuántas tropas comprometió la coalición? 2 millones de soldados de 12 especies diferentes. La fuerza de invasión más grande en la historia de la coalición. Teníamos suficiente poder de fuego para arrasar un continente. Zar finalmente dio un sorbo de té. El general Christie estaba al mando. Yo. Había conquistado 47 mundos sin perder una sola gran batalla. ¿Dónde aterrizaron? En múltiples puntos del planeta. Yo estaba con la 7ª Fuerza de Asalto, asignada a un lugar que los humanos llaman el Medio Oeste estadounidense. Inteligencia decía que era zona agrícola, mayormente vacía, habitada por personas que cultivaban alimentos para las ciudades. Debería haber sido el blanco más fácil. Belnot tomaba notas. ¿Pero no fue fácil? Nada de luchar contra humanos fue fácil. Zar dejó su taza. Aterrizamos en un sitio llamado Nebraska. Espacios abiertos, pueblos pequeños, granjas dispersas. Zona de aterrizaje perfecta para nuestro equipo pesado. Sin bases militares importantes. Sin fortificaciones. Sin defensas aparentes. ¿Qué salió mal? Todo. Zar se levantó y caminó hacia la pared. La primera señal de problemas fue cuando nuestros exploradores reportaron que las granjas estaban vacías. Todo. Sin humanos, sin animales, sin vehículos. Solo edificios y campos vacíos. ¿Habían evacuado? Eso pensamos. El general Christie ordenó asegurar el área y establecer una base avanzada. Avanzamos con total confianza, esperando organizar operaciones y luego avanzar hacia las ciudades. Zar se giró hacia Belnot. Los ataques comenzaron 3 horas después del aterrizaje. Pequeños grupos de humanos, tal vez 5 o 6 por vez, atacaban nuestros convoys de suministros y desaparecían. Usaban armas que nunca habíamos visto, cosas que parecían herramientas agrícolas pero disparaban proyectiles explosivos. ¿Armas improvisadas? Todo improvisado. Convirtieron sus máquinas de granja en tanques, sus hilos de grano en posiciones de artillería, sus sótanos en búnkeres. Cada edificio que parecía inocente era en realidad una fortaleza.
Belnot alzó la vista de sus notas. ¿Qué tan organizados estaban? Más organizados que cualquier fuerza militar que hayamos enfrentado. Tenían redes de comunicación ocultas en sus tractores, alijos de suministros enterrados en los campos. Cada camino, cada colina, cada edificio había sido mapeado para obtener ventaja defensiva. Sar comenzó a caminar de nuevo. Pero lo peor no era su preparación, sino su actitud. No eran soldados, comandante. Eran granjeros, tenderos, maestros. Civiles que jamás habían visto combate antes de la guerra, y sin embargo luchaban como veteranos. Mejor que veteranos, ¿por qué? Los veteranos aprenden a tener cuidado, a preservar su vida para poder luchar otro día. Esos humanos luchaban como si no tuvieran nada que perder. Cuénteme sobre un enfrentamiento específico. Sar dejó de caminar y se sentó. Guardó silencio un largo momento, mirando sus manos. Había un pueblo llamado Milfield. Una población de tal vez 3.000 humanos. Lo rodeamos con 2 batallones completos, 8.000 soldados de la coalición. Procedimiento estándar, exigir rendición, luego ocupar el pueblo y usarlo como base. ¿Se rindieron? Se rieron de nosotros. Luego difundieron nuestra exigencia de rendición por su red local de comunicaciones para que todos pudieran oírla. Luego respondieron con su propio mensaje. ¿Qué dijeron? Vengan y tómenlo. La voz de Sar era apenas audible. 3.000 humanos desafiando a 8.000 soldados de la coalición para que tomáramos su pueblo. Belnot escribía rápidamente. ¿Qué pasó después? Atacamos al amanecer. Asalto total, apoyo aéreo, bombardeo de artillería. Esto debería haber terminado en 1 hora. Sar bebió otro sorbo de té. 6 días después, finalmente tomamos el pueblo. ¿Sabe cuántas bajas tuvimos? Dígamelo. 4.000 muertos. 3.000 heridos. Perdimos la mitad de nuestra fuerza para tomar un pueblo de granjeros y tenderos. Belnot alzó la mirada bruscamente. La mitad de nuestra fuerza. Los humanos habían convertido cada edificio en un punto defensivo. Cada calle era una zona de muerte. Cada sótano, un búnker. Habían llenado todo de trampas, puertas, sillas, hasta juguetes infantiles. La voz de Sar se hizo más firme. Pero las tácticas no fueron lo peor. Lo peor fue que lo disfrutaban. Nos provocaban por sus canales de comunicación. Bromeaban sobre cuántos soldados de la coalición habían matado ese día. Apostaban sobre qué oficial nuestro moriría a continuación. Eso parece innecesariamente cruel. ¿Cruel? Sar rió con amargura. Comandante, déjeme contarle sobre el sargento Ben Carter. Líder de escuadra humano. Tal vez tenía 25 años. Defendía una fábrica en un sitio llamado Detroit. Ciudad industrial. Muchas plantas de manufactura. Necesitábamos capturarla para cortar la producción de armas humanas. Sar se inclinó hacia adelante. La escuadra de Carter estaba atrapada en un edificio, rodeada por 2 compañías de soldados de la coalición. 300 de los nuestros contra 12 humanos. Estaban completamente aislados. Sin rutas de escape. Sin refuerzos. Una situación típica para rendirse. Eso creíamos. Enviamos negociadores. Les ofrecimos buen trato como prisioneros de guerra. ¿Y cómo respondió Carter? Le disparó en la cabeza a nuestro negociador y devolvió su casco con un mensaje pintado encima. ¿Qué decía el mensaje? Detroit resiste. Vengan si se atreven. Entonces, las garras de Sar se arrastraban sobre la mesa. Así que intentamos tomar el edificio. Asalto frontal. Máxima fuerza. Y la escuadra de Carter nos contuvo durante 6 días. 12 humanos contra 300 soldados de la coalición, y resistieron 6 días. Convirtieron el edificio en un laberinto de trampas y puntos de emboscada, continuó Sar. Cada habitación era un campo de batalla. Cada puerta podía ocultar la muerte. ¿Cómo tenían suficiente munición? No la tenían. Para el tercer día, usaban nuestras propias armas contra nosotros. Cada soldado de la coalición que mataban, le quitaban el rifle, las granadas, el equipo. Al final del combate, estaban mejor armados que cuando empezó. Belnot escribía frenéticamente. ¿Cómo terminó? Finalmente, acorralamos a Carter en el último piso. Él estaba solo. Su escuadra había muerto. Él estaba herido y sangrando.
Lo teníamos atrapado en una habitación sin ventanas, sin salida. 50 soldados de la coalición apuntándole con armas. ¿Se rindió? Sonrió, la voz de Sar bajó a un susurro. Miró a los 50 soldados armados y sonrió. Luego dijo algo que nunca olvidaré. ¿Qué dijo? Dijo, gracias por agruparse. Esto va a ser divertido. Sar se cubrió el rostro con las manos. Y luego detonó los explosivos que tenía atados al cuerpo. Se mató a sí mismo. Se mató y se llevó a 37 soldados de la coalición. Se convirtió en un arma. Sar miró a Belnot a los ojos. ¿Entiende lo que eso significa, comandante? Lo había planeado. Quería morir siempre y cuando pudiera llevarse con él a la mayor cantidad de nosotros posible. Eso no es un comportamiento racional. ¿Racional? No. Carter se puso de pie de nuevo. Nada en los humanos era racional. Después de que Carter murió, otras unidades humanas empezaron a hacer lo mismo. Los ataques suicidas se volvieron tácticas estándar. Se ataban explosivos al cuerpo y corrían hacia nuestras formaciones. Ponían trampas explosivas en sus heridos. Se rendían solo para acercarse lo suficiente y detonar armas ocultas. ¿Cómo reaccionaron sus tropas? Mal. Muy mal. Sar caminó hasta la esquina de la sala. A los soldados de la coalición se les entrena para luchar contra enemigos que quieren vivir. Nos enseñan a usar el instinto de supervivencia del enemigo en su contra, cortarles la retirada, amenazar sus líneas de suministro, hacer que teman a la muerte. Pero los humanos no temían morir. Los humanos abrazaban la muerte. La convirtieron en un arma. Nuestros soldados comenzaron a rechazar órdenes de avanzar. Preferían enfrentar una corte marcial antes que enfrentar otra unidad humana dispuesta a morir. Belnot dejó su pluma sobre la mesa. Hábleme del impacto psicológico. Comenzamos a perder soldados por colapso mental, no por heridas de batalla ni por lesiones físicas. Por colapso mental, Sar regresó a su silla. Encontrábamos soldados de la coalición sentados en las esquinas, mirando al vacío, negándose a comer o hablar. El cuerpo médico lo llamó síndrome humano. ¿Síndrome humano? Una condición psicológica que se desarrollaba cuando los soldados de la coalición pasaban demasiado tiempo luchando contra humanos. Síntomas: paranoia, insomnio, pérdida total de la voluntad de combatir. Sar bebió más té. Al principio, el mando pensó que era cobardía. Enjuiciaron a varios soldados por negarse a pelear. ¿Qué les hizo cambiar de opinión? Cuando empezó a pasarle a los oficiales. El líder de guerra Gormaul, uno de nuestros comandantes más condecorados, fue encontrado en sus aposentos 3 días después de un ataque a una posición humana. Estaba acurrucado bajo su cama, sollozando por unos dibujos infantiles. ¿Dibujos? Los humanos habían evacuado una escuela, pero dejaron los dibujos de los niños en las paredes. Dibujos de familias, mascotas, fiestas de cumpleaños. Cosas normales que dibujan los niños. Pero también dejaron nuevos dibujos. Imágenes de soldados de la coalición con blancos pintados en el pecho. Dibujos de familias humanas de pie sobre cadáveres alienígenas. Naves espaciales ardiendo en el cielo. Sar bajó su taza con las manos temblorosas. Dibujos hechos por niños. Humanos de 6 y 7 años dibujaban cómo mataban a soldados de la coalición como otros niños dibujan flores o animales. La sala de interrogatorio se sentía más fría que el día anterior. El comandante Belnot había llegado temprano y revisaba sus notas cuando Sar entró. El veterano alienígena se veía peor que antes. Sus escamas habían perdido más color y tenía ojeras oscuras alrededor de los ojos amarillos. «Siéntese, sargento», dijo Belnot en voz baja. ¿Está listo para continuar? Sar tomó su silla habitual y fijó la mirada en la mesa. Soñé con ellos otra vez anoche. Hoy los niños estaban cantando esa canción. ¿Qué canción? Lo entenderá cuando le hable de Nueva Ginebra. La voz de Sar era plana y sin emoción. Era una colonia humana a unos 40 años luz de la Tierra. Asentamiento agrícola. Tal vez 50.000 personas. Familias en su mayoría. Gente que había dejado la Tierra para empezar a cultivar en un nuevo mundo. Belnot activó el grabador. La coalición atacó Nueva Ginebra en el tercer mes de la guerra. El alto mando pensó que sería fácil. Estaban aislados de la Tierra. No había instalaciones militares. En su mayoría, civiles.
Enviamos una división, unos 12.000 soldados. ¿Quién estaba al mando? El general Tasmor. Buen oficial, con experiencia en supresión de colonias. Había tomado 17 mundos sin bajas importantes. Zar finalmente levantó la vista. Esperaba aterrizar, aceptar la rendición y establecer una base para futuras operaciones en espacio humano. Pero no fue lo que pasó. Los humanos se habían estado preparando. Zar tamborileó con sus garras sobre la mesa. Sabían que íbamos. Cada familia había sido organizada en células de resistencia. Cada granja se había convertido en una fortaleza. Cada niño había sido entrenado para luchar. Belnot dejó de escribir. ¿Niños? ¿Qué tan pequeños? La combatiente más joven que capturamos tenía 8 años. Su nombre era Katie Walls. Llevaba explosivos caseros en su mochila escolar. La voz de Zar se quebró. 8 años, comandante. Apenas me llegaba a la cintura. ¿Qué pasó con ella? Intentó volar nuestro puesto de mando. Y casi lo logra. Si uno de nuestros escáneres no hubiera detectado los explosivos, Zar se recostó en su silla. Cuando desactivamos el artefacto, se echó a llorar. No porque la hubiéramos atrapado, sino porque había fallado en matarnos. Belnot dejó su pluma sobre la mesa. ¿Cómo se involucraron los niños humanos en operaciones de combate? No solo estaban involucrados, respondió Zar. Estaban liderando operaciones. La resistencia en Nueva Ginebra fue organizada por la coronel Susan Baker, militar de la Tierra, pero el combate lo llevaban a cabo las unidades familiares, padres, hijos, abuelos, todos trabajando juntos. Explique. Los niños humanos son pequeños y rápidos. Podían moverse por conductos de ventilación, arrastrarse bajo edificios, esconderse en lugares donde los soldados adultos no podían llegar. Baker los convirtió en exploradores, mensajeros y sabotadores. Zar se levantó y comenzó su acostumbrado ir y venir. Pero no solo seguían órdenes. Esos niños se ofrecían voluntariamente para las misiones. Competían entre ellos para ver quién podía matar más soldados de la coalición. Eso no es un comportamiento normal para seres jóvenes. Nada en los jóvenes humanos es normal, dijo Zar, deteniéndose frente a Belnot. La mayoría de las especies protege a sus niños, los aleja del peligro. Los humanos convirtieron a sus hijos en armas. Cuénteme sobre un incidente específico. Zar guardó silencio un largo rato. Cuando habló, su voz era apenas un murmullo. Había un niño llamado Danny Walls. 14 años. Hermano mayor de Katie. Danny lideraba un escuadrón de 12 niños entre 9 y 16 años. ¿Un niño liderando a otros niños en combate? Danny había sido entrenado por su padre, un instructor militar antes del ataque a las colonias. El chico conocía tácticas, armas, explosivos. Podía planear operaciones mejor que algunos oficiales de la coalición. Belnot se inclinó hacia adelante. ¿Qué hacía su escuadrón? Eran especialistas en infiltración y sabotaje. Se colaban en nuestras bases por la noche. Colocaban explosivos, robaban armas, reunían inteligencia. En 3 semanas, el escuadrón de Danny destruyó 6 vehículos de la coalición, mató a 23 soldados y robó suficientes armas como para armar a 50 combatientes adultos. ¿Cómo lograron capturarlos? No los capturamos. Los acorralamos. Las manos de Zar temblaban otra vez. Inteligencia localizó su escondite en una antigua instalación de almacenamiento de grano. Rodeamos el edificio con 2 compañías, 300 soldados. Los teníamos completamente atrapados. ¿Les ofrecieron rendición? El general Tasmor lo intentó. Danny envió un mensaje ofreciendo buen trato si se entregaban. La respuesta de los niños se transmitió por todos los canales de comunicación humana en el planeta. ¿Qué dijeron? Danny Walls habló por el grupo. Dijo, somos los hijos de Nueva Ginebra. No nos rendimos ante monstruos. Vengan por nosotros si se atreven. Zar se dejó caer pesadamente en la silla. Y entonces, comenzaron a cantar. Cantaban una canción humana llamada Amazing Grace. 12 voces infantiles armonizando perfectamente, transmitidas por todo el planeta. Cada humano en Nueva Ginebra podía oír a esos niños cantar mientras estaban rodeados por soldados de la coalición. Belnot escribía sin pausa. ¿Qué efecto tuvo eso? Lo cambió todo.
Los combatientes de la resistencia humana en todo el planeta escucharon a esos niños y entendieron que no estaban solos. Los ataques contra posiciones de la coalición se triplicaron esa noche. ¿Qué pasó con el escuadrón de Danny? SAR se cubrió el rostro con las manos. Asaltamos el edificio. Ataque total, máxima fuerza. Encontramos a los niños en el último piso, armados con armas robadas de la coalición y explosivos caseros. Pelearon como soldados veteranos. Esos niños, el mayor de 16 años, contuvieron a 300 soldados durante 4 horas. Usaron perfectamente el diseño del edificio. Establecieron fuegos cruzados y puntos de emboscada. Coordinaron sus ataques. ¿Cómo terminó? Finalmente, rompimos sus defensas. Encontramos a Danny y a otros 3 niños en la última sala. Estaban rodeados. Sin municiones, heridos y sangrando, SAR alzó la mirada hacia Belnot. Danny sostenía un dispositivo en las manos. Algún tipo de transmisor. ¿Qué hizo con él? Miró a nuestros soldados, sonrió y dijo, díganle a la galaxia que los niños de la Tierra no se arrodillan ante tiranos. Y luego, el edificio entero explotó. Danny había llenado la estructura con explosivos antes del ataque. Esperó hasta que todos estuviéramos dentro y la hizo volar. La voz de SAR se elevaba. 57 soldados de la coalición murieron en esa explosión. Asesinados por niños que prefirieron morir antes que rendirse. Belnot escribía frenéticamente. ¿Cómo reaccionaron los demás humanos? Hicieron de Danny igual a su héroe. Lo nombraron el pequeño general de Nueva Ginebra. Niños humanos de toda la galaxia comenzaron a llamarse a sí mismos los chicos de Danny, y se ofrecían como voluntarios para misiones suicidas. El impacto psicológico en sus tropas. Devastador. A los soldados de la coalición se les entrena para luchar contra adultos, no contra niños. Cuando un niño te ataca con explosivos, cuando los disparos vienen desde ventanas de escuelas, cuando encuentras dibujos de soldados muertos hechos por niños de 6 años, algo se quiebra en tu mente. SAR se levantó otra vez. Mi compañero de escuadra, el médico Travar, fue asignado a tratar niños humanos heridos. Procedimiento estándar, debíamos brindar atención médica a los enemigos heridos. ¿Qué le ocurrió? La primera niña que atendió tenía 10 años y heridas por metralla. Mientras le vendaba las heridas, lo miró y le dijo, cuando me recupere, voy a matarte. A ti y a todos tus amigos. ¿Una niña amenazando a un médico? No lo estaba amenazando. Lo estaba prometiendo. SAR hizo una pausa. Travar se dio cuenta de que ella hablaba en serio. Ella, esa niña herida, ya estaba planeando cómo matar a quien le salvaba la vida. Belnot lo observó con gravedad. ¿Cómo reaccionó Travar? Terminó de atenderla. Luego salió afuera y comenzó a gritar. No paró durante 3 horas. Cuando finalmente se calmó, no habló durante 2 días. El cuerpo médico dijo que sufría trauma severo. ¿Qué tipo de trauma? Repetía que habían convertido a sus hijos en monstruos. Dijo, ¿qué clase de especie hace eso con sus crías? Decía una y otra vez, la voz de SAR se quebró. Pero eso no es lo peor, comandante. ¿Qué es lo peor, SAR? SAR caminó hacia la pared y apoyó la frente en el metal frío. Lo peor es que no eran monstruos. Solo eran niños humanos. Haciendo lo que sus padres y maestros les enseñaron. Luchar por sus hogares, proteger a sus familias, defender su mundo. SAR se giró lentamente. Nos dimos cuenta de que los humanos habían hecho algo que ninguna otra especie en la galaxia había logrado. Habían convertido a toda su población en soldados. No solo a los adultos. No solo a sus militares. A todos. Niños, ancianos, personas con discapacidades. Todos. ¿Qué tan organizada estaba esta estrategia? Totalmente organizada. Cada asentamiento humano tenía escuelas donde se enseñaba a los niños a luchar. Cada familia tenía planes de emergencia con roles de combate para cada miembro. Todo niño mayor de 6 años sabía usar armas, fabricar explosivos y aplicar tácticas de guerra de guerrillas. La coalición no tenía experiencia con eso. Ninguna especie de la galaxia convierte a sus niños en soldados. Es considerado bárbaro. Incivilizado. Pero a los humanos no les importaba la civilización cuando sus mundos estaban siendo atacados. Belnot cerró su cuaderno. ¿Cómo afectó esto a la estrategia de la coalición?
Hizo imposible la conquista. No puedes controlar a una población donde cada niño es un asesino potencial. No puedes establecer zonas seguras cuando las escuelas son fábricas de armas. No puedes confiar en los civiles cuando niños de 8 años llevan bombas en sus mochilas. Zar se giró para mirarlo directamente. Pero el impacto psicológico fue aún peor que el táctico. Los soldados de la coalición comenzaron a negarse a patrullar asentamientos humanos. No podían soportar el estrés de saber que cualquier niño que vieran podía intentar matarlos. 60% de nuestras fuerzas terrestres fueron clasificadas como no aptas para el combate, 2 meses después de la operación en Nueva Ginebra. No por heridas de batalla, sino por trauma mental causado por luchar contra niños. El comandante Belnot encontró a Zar ya sentado en la sala de interrogatorios cuando llegó. El veterano alienígena estaba encorvado sobre la mesa, mirando sus manos. Sangre púrpura oscura manchaba la superficie metálica donde sus garras habían tallado surcos profundos. ¿Está bien, sargento?, preguntó Belnot mientras tomaba asiento. Recordé algo anoche. Algo que había tratado de olvidar. La voz de Zar era hueca. Sobre el día en que nos dimos cuenta de que la guerra estaba perdida. Belnot activó el dispositivo de grabación. Cuénteme. El alto mando decidió terminar la guerra rápidamente. Las batallas terrestres iban mal, nuestros soldados se desmoronaban y la resistencia humana se extendía a otros mundos. Así que planearon algo llamado Operación Golpe Final. ¿Qué era? Bombardeo orbital simultáneo de los principales centros de población de la Tierra, Nueva York, Londres, Tokio, Pekín, Moscú y otras 12 ciudades. El plan era matar a 50 millones de humanos en un solo día y forzar la rendición inmediata. Belnot escribía rápidamente. Una campaña de terror. Más que eso, Zar fue diseñado para quebrar por completo la moral humana, demostrarles que resistir era inútil, que la coalición podía matar civiles cuando quisiera. Zar alzó la vista, sus ojos exhaustos. El alto mando pensó que perder sus ciudades más grandes haría que los humanos se rindieran. Pero los humanos tenían otros planes. Los humanos tenían al almirante Peter Collins. Las garras de Zar arañaron la mesa otra vez. Era su comandante naval en la región del Pacífico durante el primer año de la guerra. Había estado estudiando nuestras tácticas, aprendiendo cómo luchábamos, descubriendo nuestras debilidades. ¿Qué descubrió? Que las fuerzas de la coalición no estaban preparadas para una guerra total. Zar esperaba que el enemigo luchara según reglas, que protegiera a su población civil, que buscara acuerdos cuando enfrentaba fuerza abrumadora. Zar se levantó y empezó a caminar. Collins comprendió que los humanos podían ganar si se negaban a seguir cualquier regla. Collins hizo que cada batalla costara más de lo que la coalición estaba dispuesta a pagar. ¿Cómo implementó esta estrategia? Convirtió los océanos de la Tierra en un cementerio. Collins tenía cientos de submarinos humanos, la mayoría tripulados por voluntarios en misiones sin retorno. Comenzaron a cazar naves de la coalición con tácticas que desafiaban cada principio de guerra naval. Explique. La guerra submarina tradicional se basa en ataques furtivos, tácticas de golpear y huir, preservar la nave para futuras operaciones. Collins descartó todo eso. Sus submarinos recibieron órdenes de embestir naves de la coalición bajo el agua, de usar su propio casco como arma, de sacrificarse para causar el máximo daño. Belnot alzó la vista de sus notas. ¿Ataques suicidas en el mar? El capitán Rick Stone era típico entre los comandantes de Collins. Su nave se llamaba USS Portland, un viejo submarino de ataque con una tripulación de 90 humanos. Antes de la guerra, Stone había sido capitán de un barco pesquero, sin entrenamiento militar formal. Lo que lo hacía peligroso. Comprendía algo que nuestros oficiales navales no. Stone se dio cuenta de que un submarino no era más que un torpedo con personas dentro. En lugar de lanzar armas contra nuestras naves, convirtió su submarino entero en un arma. Zar se detuvo y miró a Belnot. Su primer ataque fue contra el crucero de la coalición Garra del Poder. En lugar de lanzar torpedos desde lejos, emergió directamente debajo del crucero y detonó todo su compartimiento de torpedos. Destruyó su propia nave. Destruyó su nave y al crucero. 3.000 marinos de la coalición murieron porque un humano se negó a luchar de forma convencional. Pero eso no fue lo peor. ¿Qué fue lo peor? Zar apretó los puños. Antes de morir,
Stone transmitió un mensaje en todas las frecuencias de la coalición. Cada nave de la flota lo escuchó reír mientras su submarino explotaba. Reía, comandante. Disfrutaba su propia muerte, siempre que pudiera llevarnos con él. ¿Cómo reaccionaron los demás comandantes de submarinos humanos?, preguntó Belnot. Empezaron a copiar las tácticas de Stone. Collins convirtió toda la flota submarina humana en misiles guiados con tripulación. Emergían en medio de nuestras formaciones, embestían nuestras naves, abordaban nuestros buques a través de esclusas submarinas. Cualquier cosa con tal de causar el máximo daño antes de morir. Belnot dejó su pluma sobre la mesa. ¿Cuál fue el impacto psicológico? Las tripulaciones navales de la coalición comenzaron a negarse a ingresar a los océanos terrestres. Sabían que cada vez que descendían bajo el agua, los submarinos humanos los estaban cazando. No para hundirlos rápida y limpiamente, sino para embestirlos, abordarlos y arrastrarlos a las profundidades. ¿Cuántas naves perdió la coalición? En 3 meses, la flota submarina de Collins destruyó 47 naves mayores y dañó cientos más. Los humanos perdieron casi toda su fuerza submarina, pero convirtieron los océanos de la Tierra en zonas inaccesibles para la coalición. SAR se sentó otra vez y se inclinó hacia adelante. Pero los submarinos eran solo el comienzo. Collins tenía un plan mayor. ¿Qué plan? Sabía que la coalición planeaba un bombardeo orbital de las ciudades humanas, y nuestras naves tenían que posicionarse sobre los centros de población para lanzar el ataque. Collins nos estaba esperando. ¿Con qué? Con cada nave humana que aún podía volar. Cada submarino que podía emerger. Cada aeronave que podía llevar armas. Collins había coordinado una red de defensa planetaria utilizando naves civiles, embarcaciones militares y armas improvisadas. ¿Qué tan efectiva fue esta red? Cuando comenzó la operación Golpe Final, Collins lanzó ataques simultáneos contra cada nave de la coalición en el sistema solar terrestre. Pero no eran ataques militares normales. Las manos de SAR temblaban otra vez. Collins había convencido a miles de civiles humanos de ofrecerse como voluntarios para misiones suicidas. Naves de carga cargadas de explosivos. Cruceros de pasajeros convertidos en arietes. Yates privados con bombas caseras. Vinieron desde todas las direcciones a la vez. ¿Naves civiles atacando buques militares? Cientos. Miles. Miles. Cada humano con acceso a una nave espacial se ofreció para morir luchando contra nuestra flota. La voz de SAR se quebró. Disparábamos contra autobuses escolares convertidos en casas. Destruíamos cruceros de lujo que intentaban embestir nuestros acorazados. ¿Cómo reaccionaron las tripulaciones de la coalición? Colapsaron. Se quebraron por completo. Nuestros artilleros lloraban mientras disparaban contra naves civiles humanas. Nuestros capitanes se negaban a obedecer órdenes para disparar a blancos claramente no combatientes. Algunas naves de la coalición simplemente dejaron de luchar. Pero los civiles humanos seguían atacando. Seguían atacando hasta que todos estaban muertos. Cada nave humana fue destruida, pero se llevaron con ella 60 naves de la coalición. ¿60 naves militares destruidas por civiles sin entrenamiento? Belnot miraba sus notas con incredulidad. Porque a los humanos no les importa la doctrina militar ni las tácticas correctas ni conservar sus fuerzas. Solo les importa matar a la mayor cantidad posible de soldados enemigos antes de morir. SAR se puso de pie otra vez. Collins transmitió un mensaje durante la batalla, uno que todo oficial de la coalición recordará por siempre. ¿Qué dijo? Dijo, querían ver cómo luchan los humanos por su hogar. Felicitaciones, están a punto de averiguarlo. Y luego, rió. Rió mientras miles de civiles humanos morían a su alrededor. ¿Qué pasó con Collins? Sobrevivió a la batalla. Su nave de mando fue una de las pocas humanas que no fue destruida. Cuando terminó el combate, envió un último mensaje a la flota de la coalición. ¿Qué decía? Hoy aprendieron lo que pasa cuando amenazan a los civiles humanos. Mañana les mostraremos lo que pasa cuando los humanos salen de cacería. Y su nave desapareció en los límites del sistema solar. SAR caminó hacia la pared y apoyó la frente en ella. Esa noche, cada nave de la coalición en el sistema solar de la Tierra recibió la misma transmisión. Miles de voces humanas cantando al unísono, armonizando por todos los canales de comunicación. ¿Qué cantaban? Himnos de guerra.
canciones de victoria, lamentos por sus muertos, pero también promesas. Promesas de que cazarían a cada soldado de la coalición en la galaxia. Promesas de que jamás dejarían de luchar. Jamás se rendirían. Jamás perdonarían. ¿Cómo afectó eso a la moral de la coalición? Preguntó Belnot entonces. La destruyó. Completamente. Nuestros soldados comprendieron que no estaban luchando contra una fuerza militar. Estaban luchando contra toda una especie que había elegido la guerra total. Cada civil humano era un posible combatiente. Cada niño humano estaba siendo entrenado para matar. Cada asentamiento humano era una fortaleza. ¿Cuándo se dio cuenta el alto mando de que la guerra era imposible de ganar? 3 días después de la batalla de Collins. Cuando aparecieron naves de ataque humanas en territorio de la coalición por primera vez. No en el sistema solar de la Tierra. No defendiendo sus mundos. Atacando los nuestros. Belnot alzó la vista de golpe. ¿Humanos atacando territorio de la coalición? Pequeños grupos de incursión. Tal vez 5 o 6 naves por grupo. Atacaban depósitos de suministros, estaciones de comunicación, puestos avanzados aislados. Nada estratégicamente vital. Pero el impacto psicológico fue devastador. ¿Por qué? Porque demostraba que los humanos podían atacar en cualquier lugar, en cualquier momento. Los ciudadanos de la coalición comprendieron que los defensores de la Tierra se habían convertido en los vengadores de la Tierra. La guerra se había extendido más allá del espacio humano. ¿Cómo reaccionaron los civiles de la coalición? Pánico. Pánico absoluto. 2 sistemas estelares enteros exigían protección militar contra los invasores humanos. Nuestra flota estaba tan dispersa, tratando de defender el territorio de la coalición, que ya no podíamos mantener operaciones ofensivas contra la Tierra. Sar se giró para mirar a Belnot. Pero lo peor fueron los mensajes que dejaron los humanos después de cada ataque. ¿Qué mensajes? En cada lugar que atacaban, dejaban lo mismo, dibujos de niños. Dibujos. Imágenes de familias humanas de pie sobre soldados muertos de la coalición. Imágenes de la Tierra rodeada de naves alienígenas en llamas. Imágenes de niños humanos jugando con cráneos de la coalición. La sala de interrogatorio estaba en silencio, excepto por el leve zumbido del grabador. El comandante Belnot y Sar se observaban, ambos luciendo más viejos que 5 días atrás. Una pila de informes completados yacía entre ellos sobre la mesa. Esta es nuestra última sesión, sargento, dijo Belnot en voz baja. Hábleme de la decisión de la coalición de retirarse del espacio humano. Sar asintió lentamente. Había esperado ese momento, pero eso no lo hacía más fácil. La decisión se tomó después de que el alto almirante Ketbar recibiera una transmisión desde la Tierra. Un mensaje que lo cambió todo. ¿Qué clase de mensaje? Una comunicación formal del gobierno humano. No era una oferta de rendición. Tampoco una propuesta de paz. Era algo completamente distinto. La voz de Sar se volvió firme, como si al fin hubiera hecho las paces con sus recuerdos. El mensaje fue entregado por el general Nathan Brooks, representante militar humano. ¿Qué dijo el general Brooks? Dijo, saludos a la coalición galáctica. Sabemos que han estado estudiando nuestra especie durante este conflicto. Pensamos que podrían estar interesados en algo más de información sobre la humanidad. Belnot escribía con cuidado. ¿Qué tipo de información? Una historia completa de la guerra humana. Cada conflicto importante en su historia registrada. Cada innovación militar. Cada avance táctico. Sar se recostó en su silla. El general Brooks nos envió 12.000 años de registros militares humanos. ¿12.000 años? Los humanos han estado luchando guerras desde antes de descubrir la agricultura. Antes de construir ciudades. Antes de desarrollar la escritura. Antes de aprender a trabajar el metal. Nunca han conocido la paz, comandante. Ni una sola vez en toda su existencia. Belnot alzó la mirada incrédulo. Eso es imposible, Sar. Ninguna especie puede sobrevivir en guerra constante. Eso pensábamos nosotros también. Pero los humanos nos demostraron lo contrario. Sar se puso de pie y caminó hacia la pared. Brooks explicó que la guerra no es algo que los humanos hacen, es lo que son. Explique. Otras especies desarrollaron la guerra como una herramienta para adquirir recursos o territorio. Los humanos desarrollaron la guerra como un método de evolución.
No solo luchaban por tierra, comida o pareja, luchaban para decidir qué grupos sobrevivirían y cuáles desaparecerían. ¿Selección natural mediante combate? Más que eso, selección cultural. Las tribus humanas que eran mejores en la guerra sobrevivían y tenían hijos. Las tribus pacíficas eran conquistadas y desaparecían. Durante miles de generaciones, los humanos se criaron a sí mismos para ser guerreros. Zar se volvió hacia Belnot. ¿Sabe cuánto duró el periodo más largo de paz en la historia humana? ¿Cuánto? 37 años. En 12.000 años de historia registrada, el periodo más largo sin una gran guerra fue de 37 años. Y durante ese tiempo, se preparaban para la siguiente guerra. ¿Qué hacían durante la paz? Estudiaban guerras anteriores. Desarrollaban nuevas armas. Entrenaban a sus hijos para combatir y buscaban nuevos enemigos. Los humanos no saben existir sin conflicto. Necesitan la guerra como otras especies necesitan alimento o agua. Belnot dejó su pluma sobre la mesa. ¿Todo eso estaba en el mensaje del general Brooks? Todo, asintió Zar. Además de un análisis detallado de la doctrina militar humana, perfiles psicológicos de sus soldados y evaluaciones estratégicas de sus capacidades, Zar comenzó a caminar de nuevo. Pero lo más importante fue la conclusión de Brooks. ¿Cuál fue? Dijo que todo lo que la coalición había visto hasta ese momento eran humanos luchando a la defensiva, protegiendo sus hogares, defendiendo a sus familias, reaccionando a la agresión de la coalición. Dijo que no habíamos visto de lo que eran capaces los humanos cuando atacaban. ¿Una amenaza? No, una promesa. Brooks dijo que si la coalición continuaba con la guerra, los humanos dejarían de defenderse y comenzarían a conquistar. Dijo, tienen dos opciones, retírense del espacio humano de inmediato o enfrentense al poder militar completo de una especie que ha pasado 12.000 años perfeccionando el arte de la guerra. ¿Cómo respondió el alto mando? El almirante supremo Ketbar convocó una sesión de emergencia del Consejo de Guerra. Cada oficial superior de la coalición, cada estratega militar, cada xenantropólogo de la flota. Pasaron 3 días analizando los datos de Brooks. ¿Qué descubrieron? Descubrieron que los humanos se habían estado conteniendo durante toda la guerra. Dijo que todas las tácticas que rompieron nuestra moral, que todos los ataques que nos costaron miles de vidas, habían sido realizados con moderación. ¿Moderación? Belnot frunció el ceño. Sí. Los humanos estaban tratando de minimizar sus propias bajas mientras maximizaban las nuestras. Luchaban una guerra defensiva con recursos limitados contra un enemigo superior. Pero su historia mostraba lo que podían hacer con recursos ilimitados y la intención de destruir por completo al enemigo. ¿Cómo sería una guerra total humana según sus registros? Significaría la conversión de toda su civilización en un arma. Cada mundo humano se volvería una base militar. Cada ciudadano, un soldado. Cada recurso, destinado a construir armas, naves, bombas. Eso no es ineficiente. No se trata de eficiencia, comandante. Se trata de victoria absoluta. La guerra total humana no termina cuando el enemigo se rinde, termina cuando el enemigo deja de existir. Belnot escribía con rapidez. ¿El general Brooks amenazó con exterminar la coalición? No amenazó nada. Simplemente explicó lo que pasaría si continuábamos. Dijo que los humanos habían estado luchando para proteger sus hogares, pero que, si era necesario, lucharían para eliminar por completo a la coalición. ¿Y cómo podrían lograrlo? Del mismo modo en que han eliminado cientos de civilizaciones humanas en su propia historia, conquista sistemática, destrucción total de fuerzas enemigas, ocupación completa del territorio e integración de los sobrevivientes a la cultura humana. La voz de Zar se volvió más baja. Brooks envió registros detallados de campañas humanas contra otras naciones humanas. Guerras que duraron décadas. Conflictos que mataron a millones. Campañas que borraron civilizaciones del mapa. Humanos luchando contra otros humanos. Y eso es lo más aterrador, comandante. Todo lo que los humanos nos hicieron en esta guerra, se lo habían hecho a sí mismos durante miles de años. Las tácticas que quebraron la mente de nuestros soldados. Las estrategias que destruyeron nuestra moral. Las armas imposibles de contrarrestar. Todo era parte del combate humano estándar. Llevaban 12.000 años practicando entre ellos. Cada generación aprendía a luchar combatiendo a otros humanos.
cada innovación militar probada en guerras civiles, cada arma psicológica perfeccionada en conflictos internos. Bell no dejó de escribir. ¿Cuándo se tomó la decisión de retirarse? Cuando el general Brooks envió su último mensaje. Una simple frase que convenció al Consejo de Guerra de que continuar era imposible. ¿Qué dijo? Ya han visto lo que hacemos cuando defendemos nuestros mundos. ¿Quieren ver lo que hacemos cuando atacamos los suyos? La sala quedó en silencio por un largo momento. Finalmente, Bell no habló. Eso fue suficiente para terminar la guerra. Eso, y los informes de inteligencia sobre las capacidades humanas, convencieron al almirante Ketbar de que la coalición enfrentaba la extinción si continuaba la guerra. ¿Por qué? Porque los humanos nunca dejarían de luchar. Incluso si la coalición destruía la Tierra. Incluso si matábamos al 90% de su población, los sobrevivientes dedicarían el resto de sus vidas a cazarnos por venganza. Sark caminó hacia la puerta. Pero más importante aún, los analistas se dieron cuenta de que combatir contra los humanos los estaba haciendo mejores en la guerra. Cada batalla los hacía mejores para matarnos. Cada enfrentamiento les enseñaba nuestras debilidades. Estaban aprendiendo. Estaban evolucionando en tiempo real. Durante el combate, los humanos adaptaban sus tácticas para derrotarnos con más eficacia. Al final de la guerra, los humanos eran mejores en guerra anticoalición que la coalición en guerra antihumana. ¿Cómo es posible? Porque los humanos aprenden más rápido cuando luchan por sobrevivir. Innovan bajo presión. Se fortalecen cuando se enfrentan a la extinción. Sark se detuvo con la mano sobre la puerta. El Consejo de Guerra de la coalición comprendió que seguir luchando solo volvería a los humanos más peligrosos. Así que eligieron retirarse. Eligieron sobrevivir. El alto mando concluyó que los humanos representaban una amenaza existencial para la civilización de la coalición. No solo una derrota militar, sino una destrucción cultural total. ¿En qué sentido? Los humanos no solo conquistan territorio, comandante. Conquistan ideas. Su forma de pensar sobre la guerra. Su enfoque hacia el conflicto. Su disposición a sacrificarlo todo por la victoria. Todo eso se propaga a otras especies. ¿Contaminación cultural? ¿O evolución cultural? Cualquier especie que pase tiempo con los humanos empieza a adoptar su doctrina militar. Sus hijos crecen escuchando historias de guerra humana. Sus soldados empiezan a usar tácticas humanas. Sark abrió la puerta, pero no salió. La coalición se retiró porque comprendió que los humanos no eran solo otra especie a conquistar. Eran una filosofía militar hecha carne. Una forma de pensar sobre la guerra capaz de infectar toda la galaxia. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.